Hola, bienvenidos al canal 2, el canal de nuestra gente. Una vez más acá, trayendo personas que de verdad a mí me tocan, pero muy hondo. Rosemary Peña o Rosmary Peña, como quieran decirle, es una mujer que está al frente de una fundación que se llama Fundación Prisma, y es una fundación que se dedica a tratar el autismo. Vamos a hablar sobre esto. En primer lugar, le damos la bienvenida a Rosemary. ¿Puedo decirle Rosemary o Rosmary? Como quiera, Rosmary me dicen, pero pues... Bueno, Rosemary. Todos me cambian, no me importa. Bueno, no importa. Rosemary, con las buenas tardes, quiero preguntarle, ¿cómo llega usted a dirigir una fundación que está relacionada con el tratamiento del autismo? Bueno, Demetrio, le cuento. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad, esto es muy importante porque visibiliza una población que cada día aumenta y que necesita ser visibilizada para que puedan acceder a servicios que necesitan y que no son como tan evidentes y hay mucho desconocimiento al respecto. Yo llego a esto porque hace ya 27 años que fue creada la fundación. Estaba recién desempacada de la universidad, yo soy fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Ajá, de la Universidad del Valle, y un grupo de padres de familia y terapeutas se reunieron porque en esa época no se sabía mucho del autismo. Estos padres tenían hijos con autismo, algunos habían llegado a Europa y no había intervención apropiada Rosemary, aquí en Cali. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué es el autismo? A ver, el autismo es un trastorno de origen neurobiológico, o sea, el niño neurológicamente y de nacimiento está afectado, que afecta principalmente tres aspectos de la vida de un individuo desde que nace. Son las relaciones sociales con el otro, la parte de comunicación y lenguaje, y tienen comportamientos, se llaman estereotipados porque son repetitivos. A veces muy evidentes, a veces muy sutiles. O sea, un niño autista no es muy amigable. No es muy amigable, de pronto tiene muchos movimientos, por ejemplo, de manos, de cuerpo, que le dificultan las relaciones sociales y presentan trastornos conductuales. ¿Movimientos o agresiones pueden ser? Ajá, pueden ser muchos movimientos, también agresiones, pero son catalogadas como agresiones, pero realmente yo pienso que son modos de comunicación. Claro. Porque no entienden el mundo, entonces pueden agredirte para solicitarte algo o para comunicarte algo. Pero entonces, cuando nace un niño, ¿en qué momento uno descubre que está sufriendo el autismo? A ver, cuando tienes un ojo entrenado, un ojo clínico, como decimos, de pronto puedes descubrirlo desde que es muy bebé, pero eso no es tan evidente, porque no hay pruebas objetivas que puedan demostrar que un niño es autista. ¿En qué momento se descubre? En el comportamiento. Son niños que se mueven, de bebés se mueven en los extremos, o lloran todo el día y todo el día están molestos y gritan y lloran, y en un momento no se sabe por qué, y no hay quien los pare, están cómodos, se les cambia, se les da comida y ellos siguen llorando. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia ahí entre pataleta? En el otro extremo, totalmente quietos, no molestan para nada y pueden ni siquiera llorar para pedir comida. Entonces se empieza a evidenciar como algo diferente que las mamás no logran como saber qué es. Entender, claro. A medida que van creciendo, entonces pues se van notando más ciertos comportamientos. Que no hablan con el otro, que no miran al otro, que les gusta estar solo, que siempre permanecen en la misma actividad, se pueden estar en un rincón todo el tiempo girando carritos. Rosemary, ¿cómo hace una mamá que en este momento está apenas escuchando a Rosemary y dice, ¿cómo diferencio yo una pataleta de mi hijo con una actitud parecida a lo que usted está diciendo? En la intensidad y frecuencia, o sea, los niños, por ejemplo, los niños de 2 años es muy normal las pataletas, porque no les dieron algo, porque iban a coger algo y no los dejaron.
Pero esas pataletas generalmente tú esperas y el niño logra calmarse y O retomar. sea, no tienen una oración pronunciada. Exacto. En los chicos con autismo estas pataletas son en todo momento, a toda hora. Y generalmente hay tendencia a estar en una sola actividad. Por decir algo, se paran en un rincón con el mismo juguete y pueden estar todo el día allí. Y cuando se les interrumpe, lloran y quieren conservar el mismo sitio, el mismo objeto y hacer lo mismo. Caramba. Entonces eso es demasiado intenso y demasiado frecuente. Cuando la intensidad y la frecuencia de ciertos comportamientos es muy alta, o sea, más de 1 hora, más de 2 horas, y lo dejas en ese rincón a las 8 de la mañana y a las 12 está en lo mismo, tú dices, aquí 4 horas hay algo. sin moverse del lugar. Sin moverse del lugar haciendo lo mismo. Por ejemplo, con un carrito, dándole vueltas, girando la rueda, y todo el tiempo allí girando. Pero qué O duro. moviendo las manos frente a su cara y todo el tiempo allí, y cuando los interrumpen, entonces hay llanto, hay grito, porque quieren volver a la misma ¿Y situación. esto se descubre en qué momento? Generalmente, digamos, sobre Muy, todo a edad temprana, muy bebés, no. cuando son muy bebés es difícil, pero hay mamás, por ejemplo, cuando las mamás son primerizas, es más difícil, primer hijo, que lo capten. O si no hay alguien que le diga, o aquí pasa algo. Pero cuando las mamás han tenido más hijos, empiezan a notar cualitativamente que algo pasa en el desarrollo, porque dicen, bueno, mi primer hijo lloraba a esta edad, mi primer hijo señalaba, mi primer hijo me mostraba, me miraba, ¿por qué él no? Son niños que aparentemente no miran, aparentemente porque ellos sí se están dando cuenta, sino que te miran y es como transparente, como si no se interesaran en ti. Cuando empieza a haber crecimiento, que hay mayor exigencia social, entonces empiezan a decir, bueno, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no dice Se van palabras? acentuando en la medida en que el Se niño van se- acentuando, y si no hay intervención temprana, pues que si usted hace intervención temprana, usted puede avanzarlos mucho. ¿Temprana esa qué edad? Ojalá desde los 2 años. O sea, desde ¿Qué? el primer contacto que pueda tener usted. Claro, porque tú miras el desarrollo. Entonces, por ejemplo, un bebé normal hace contacto visual con las personas desde bebé. Sí. 3 meses hablamos de una sonrisa social, o sea, el bebé te mira y te sonríe y es contigo que se está sonriendo. Los niños con autismo no sonríen o miran a una persona y no la miran y voltean a mirar para otro lado. Entonces tú empiezas a intuir, ¿por qué no me mira? Y uno ¿Por qué cree tal que es cosa? un nene antipático. Exacto, pero resulta que evitan el contacto visual, evitan la interacción, cuando los cargan les molesta. Entonces tú empiezas ahí como a sospechar y empiezas a hacer seguimiento. Los diagnósticos casi siempre los profesionales que los hacen, porque ahora están esperando mucho más, prefieren hacerlos después de los 3 años para asegurarse de que de verdad presentan características y conductas autistas, porque después a los 3 años ya hay mucha exigencia social. Un niño ya debe tener, por ejemplo, un modelo lingüístico que enriquece, pero los niños con autismo pueden optar por no hablar. A veces saben hablar, pero como por imitación, pero no utilizan el habla con fines comunicativos, evitan hablar, no te miran, no hay lo que nosotros llamamos habilidades pragmáticas, que es poner tema de conversación, llamar tu atención, mirarte, señalarte, mostrarte, seguir instrucciones. Ellos no. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Si una criatura aparentemente procura ser protagonista, Ajá, en el caso de los autistas no. ellos prefieren, Rehuyen, se hacen en un rincón. rehuyen más bien Quieren y donde estar están detrás. tranquilos. Quieren estar detrás del telón, no quieren ser protagonistas. Qué bueno que usted nos esté enseñando todo esto, pero la pregunta surge en la medida en que usted va hablando. ¿Todo eso se puede ir recuperando?
A ver, se nace autista y se muere autista. Lo que pasa es que sí tienen ciertos niveles de desempeño o de funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay chicos que son exclusivamente autistas, no tienen nada asociado. Pero hay chicos con autismo que pueden tener un retraso cognitivo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, algunos no hablen. Entonces, allí el desempeño, digamos, va a ser, cuando hay retraso cognitivo, el desempeño, entre comillas, va a ser más bajito, la funcionalidad del chico. Ahora, yo pienso que todos tienen posibilidades. O sea, entre más temprano empieza uno, mejor. Pero a ver, Rosemary, me ha dicho usted, se nace autista y se muere autista. Entonces, o sea, en el transcurso de la vida y con el esfuerzo que todos hacen para recuperar ese ser humano, ¿qué van logrando con él? Se va logrando, si se empieza muy temprano, se puede lograr, por ejemplo, que se comuniquen a través de cualquier tipo de lenguaje, que puede ser el habla, pero también pueden ser los gestos, pueden ser las señas, que los gestos son un lenguaje universal, los Total. empiezan a utilizar para comunicarse, porque el problema con ellos está en que a veces tienen gestos, pueden de pronto hablar, pero no saben para qué sirven, no tienen conciencia de que una palabra que ellos pronuncian les permite comunicarse con otro y obtener cosas del otro. Entonces pueden hablar desvariadamente. Sí, pueden decir, hablan como el lorito, que repite todo, pero o los que leen, por ejemplo, que aprenden a leer, pero van a un restaurante, les pasan una carta y leen eso, pero no saben que si ahí dice que hay carne asada o pollo, pueden escoger entre las dos y decirle al mesero, tráigame carne. Entonces, lo que se les hace es conciencia de esos conocimientos que van adquiriendo para que los usen socialmente, porque uno de los problemas de ellos es la socialización. Entonces, pueden saber muchas cosas, pero no utilizarlas socialmente. Entonces, el trabajo primordial está en lograr habilidades adaptativas y que los conocimientos que adquieran en cualquier área los usen socialmente para relacionarse con los otros y puedan avanzar. Si uno empieza desde chiquitos a enseñarles y a mostrarles, ese chico va avanzando, y si no tiene, digamos, si no tiene mayores problemas cognitivos y mayor retraso, pues se dice intelectual, digamos, entonces va a ser muy funcional y va a avanzar muchísimo. Esos casos que, digamos, se empiezan a ver, aunque son más escasos, son los que pronto pueden llegar a hacer una primaria, a terminar un bachillerato, a llegar a la universidad y a trabajar. ¿Lo ha logrado usted? Tenemos uno de nuestros egresados ya trabaja. Nosotros, y ahí es lo fundamental de pequeños, trabajamos con él desde los 3 años. Lo hicimos un proceso, digamos, como la parte de chiquito de aprestamiento en Prisma. Cuando ya pedimos que sabía mucho, le pedimos al papá que lo llevara a un jardín. El jardín, yo no olvido que el papá me dijo, ¿cómo se te ocurre, Rosemary? Si el doctor tal, alguien muy conocido, me dijo que él no iba a hacer nada y que no iba a hacer para nada y que iba a estar en mi casa metido, que yo lo iba a tener que cuidar toda la vida. Entonces, con mucho susto, ¿cómo lo va a meter? Yo le dije, bueno, es que aquí en Prisma ya aprendió mucho, necesitamos que ensaye en otro entorno. En este caso, por la edad del entorno es al jardín. Entonces, hagamos algo, mételo unas tardes al jardín, que siga viniendo a Prisma, pero unas tardes al jardín, a ver cómo le va, porque es que ya sabe mucho, ya tenemos que ponerlo en un medio que le dificulte más las cosas para ver qué pasa. No, y que explote lo que sabe. Y que explote lo que le hemos enseñado. Pasó el jardín y le llegó la edad de la transición. Entonces, que el papá otra vez, qué susto, digo yo, listo, métalo. Dijo, pero es que lo tengo que meter por la mañana y él por la mañana viene a Prisma. Entonces le dijimos, no, entonces vamos a invertir. Él se va a transición al colegio y si sigue primaria y va a venir a Prisma 3 tardes. Lo acompañamos hasta que terminó quinto de primaria en un refuerzo. Se invirtió la situación de transición a quinto de primaria. Él iba al colegio todas las mañanas, se adaptó, lo logró y nosotros le hacíamos refuerzo, que hoy en día le llamamos apoyo a la inclusión escolar. Iba todas las tardes a la semana y nosotros le reforzábamos lo que debía saber para estar en la escuela, tanto pedagógico como social. Nosotros hacemos énfasis en el desarrollo social porque sabemos que si ellos aprenden a socializar adecuado a su edad, se pueden defender en otros entornos. Total.
Bueno, terminó la primaria, entonces el papá dice, ¿cómo le parece que se fue para bachillerato? Y lo metió a un colegio, él siempre estudió en colegios públicos, sin apoyos, sin terapeutas sombras, ni nada que ahora los mandan con acompañante, él se fue solito. El papá pues fue un afortunado, que son de esos señores que se pensionan muy temprano por ventajas en el trabajo, entonces se dedicó a acompañarlo al colegio, que era un colegio industrial. El papá como que no se la creía mucho, hasta que un niño una vez tenía que hacer una tarea como un circuito eléctrico, y el papá le dice, estoy muy cansado, voy a descansar, después hacemos el circuito eléctrico. El circuito, y el señor se quedó dormido. Cuando se despertó encontró el circuito hecho, lo había hecho él. Entonces ese día el señor dijo, uy, ese día fue el día que él se convenció que su hijo sí podía. Tenía más o menos 13 años, creo. Terminó el bachillerato. Entonces allí, ya nosotros en el bachillerato sí, ya solamente lo que sabíamos de él era lo que el papá nos contaba. Cuando me llamó y me invitó al grado. Entonces allá el señor nuevamente me dice, Rosmaría, ¿ahora qué hago? Entonces yo en ese momento estaba surgiendo un programa de apoyo laboral en otra institución, que no sé si la puedo mencionar, es el Instituto Tobías Emanuel. Y entonces le dije, vaya, hable con tal y dígale que yo la mando y que me reciba este muchacho en el programa. Lo recibieron. ¿Qué programa era? El programa de apoyo laboral. Me lo recibieron y el muchacho lo terminó. El caso es que después le hicieron otro año más. Es un programa que dura 3 años de estudios, donde les desarrollan todas las habilidades sociolaborales. Entonces, en el autismo, ¿cuál es el problema? Este chico sabía leer, sabía escribir, sabía las 4 operaciones básicas matemáticas, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Y trabajó pero lo que le tenían que desarrollar era que se comunicara con el otro, que fuera capaz de dar razones, de que si uno le decía, vaya donde Demetrio y entréguele esta carta y dígale que me la firme el recibido, lo que se necesitaba era que él fuera capaz de hacer eso, porque hablaba y todo, pero lo que le daba era como temor a hablarle al otro. Claro. Le trabajaron en esas habilidades y finalmente lo presentaron a un trabajo y está trabaja hace más o menos 8 años en Alcosto. ¿Él no tiene ningún reparo en que le hagamos una entrevista? No sé, tendríamos que hablar con el papá, porque de pronto él sí es como tímido, ¿ya? Pero habría que hablar con el papá y la mamá si lo permiten. Bueno, el papá feliz porque... Es la labor que usted va a hacer. Exacto. Entonces mira que allí lo primordial, y yo por eso peleo que ahora hay problemas en eso, porque nos lleguen muy chiquitos, porque lo que hagamos chiquitos los potencia para la adultez. Igual que en todas las limitaciones, igual que en el Instituto para Niños Ciegos. Ajá. Hay otros que han estado en ese programa y mira las ironías de la vida. Saben todo lo básico, hacen los trabajos muy bien, pero sus características sociales, socioemocionales son los que les impiden la consecución de un empleo. Porque es el chico que es terco, por ejemplo, entonces les consiguen un empleo de prueba y el patrón dice, tráeme un vaso con agua, pero tienes que echarle un tinte azul. Y entonces a él no le parece y dice no, se la trae blanca y dice, no, es que ¿por qué le va a echar azul? Y alegan y dicen que no. Entonces esas son las competencias socioemocionales para laborar. O sea que la parte del carácter es la parte de relación con el otro la sí, que pero más cuando él dice tiene. por qué tiene que colocarle color al agua, eso no es también, digamos, señal de libertad, de carácter. Claro, otros profesionales dirían eso, yo escojo, pero como es muy difícil hacerles entender que está trabajando y que tiene que desarrollar esa habilidad que tenemos otros, de decir, pues si él necesita el agua azul y él es el que me paga para que yo la sirva azul, yo tengo que servirla azul y mi libertad ahí se pierde un poquito, porque si no, entonces no me pagan. Entiendo, y no tengo trabajo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.
ha hecho usted o en la Fundación Prisma para que lo que llaman el bullying, las burlas, la gente que pues rodea a una criatura de estas, sepa que hay que ayudar en vez de criticar y burlarse y reír? Mira, esa es una de las partes más complicadas y sobre todo en tiempos de inclusión. Porque, a ver, digamos el sistema educativo no entiende que ellos requieren apoyos y que el apoyo no es necesariamente que alguien esté al lado, porque con ellos hay que lograr independencia. Entonces el apoyo ha sido entendido como que una persona detrás de ellos a toda hora. Estos chicos que han sido tan exitosos no tienen una persona con ellos, nunca la tuvieron. Hubo que darles armas para que ellos mismos se defendieran. Sí, creyeran ahora, en sí mismos. Entonces, porque si tú pones un apoyo que todo el tiempo está con él y no lo independiza, siempre hay que lograr independencia. Y no lo independiza, entonces nunca va a poder hacer cosas ni trabajar porque siempre va a estar esperando. Se les dice, mira tal cosa, y miran a la persona acompañante a ver si esa deja o no deja. Y a veces saben impresionante y lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Con estos tiempos que corren, que tienen que entrar a la escuela, que tienen derechos y todo, entonces ellos son entrados a las escuelas sin, digamos, un apoyo, una preparación, pero una preparación consciente. Entonces, por ejemplo, yo soy feliz cuando me llegan de 3 años porque les enseño habilidades adaptativas que les permiten comportarse en otros entornos. Entonces yo les trabajamos todo lo que llamamos dispositivos básicos de aprendizajes, que es atención, concentración, memoria. Les enseñamos autocontrol emocional, o sea, mostrarles que por todo no tienen que hacer pataleta. Les enseñamos a seguir instrucciones en la medida de lo posible, que controlen esfínteres y dejen el pañal, cosa que nos lleguen a los 5 años y podamos decir se nos va para un jardín y la profe lo puede manejar porque ya es un niño que le gustan los otros niños, que hace cosas como no usar un pañal, que obedece a la profe, entonces aprovecha. Pero resulta que las mamás están diciendo, no, él tiene derecho a la escuela, va para la escuela y en la escuela me le tienen que hacer todo eso. Me le tienen que hacer. Porque es que él tiene derecho. Claro. Resulta que en la escuela la profe tiene 30 niños y no alcanza. Puede que hasta tenga ganas, pero no alcanza porque ¿cómo hace para enseñarle a un niño a controlar esfínteres si tiene que ponerle cuidado a 20, 30 más? Bueno, pero a ver. Entonces van creciendo hasta que llegan, los niños a los 13, 12 años se vuelven malosos. Entonces empiezan a burlarse de ellos, empiezan a hacerles zancadillas para que se caigan, yo tuve un caso muy triste en una escuela pública que es que supuestamente era un éxito la inclusión escolar de ese chico. Me llaman cuando tiene 13 años porque ahora con todas estas cosas puede ser tecnológicas, el grupo armó un chat de WhatsApp. Resulta que también pues a veces hay chicos que por sus experiencias de vida son bien duros. Entonces había un chico, eso fue lo que se descubrió después, había un chico que se metió al WhatsApp, parecía ser que como que tenía mucha experiencia y le gustaba una niña y la niña no le daba ni la hora, era una niña muy cuidada y muy vigilada. Entonces se averiguó el número de teléfono de la mamá de la niña. De la mamá. Y me la metió al chat, o la mamá, o el teléfono de la niña. El caso es que la mamá veía el chat. Entonces comenzó a decirle al niño autista que le escribiera cosas al chat a la niña, pero cosas vulgares, súper serias, diciéndole cosas feísimas. Cuando la mamá de la niña ve eso, inmediatamente identifica como el niño autista lo hizo, pero estamos seguros que el otro le decía que escribir. Claro. Entonces la señora inmediatamente se va a un canal de televisión local del barrio, acusa al niño, lleva foto y todo. El periodista en mención, antes de averiguar, llegó y dijo: ese niño es un violador. Y pasaron eso por ese canal y todo eso. Cuando el otro niño llegó al otro día a la escuela, le decían el violador. Por poco lo linchan. Bueno. Casi lo linchan. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en las escuelas? Que estamos hablando de inclusión y se da todo este bullying y no pasa nada. Y la única solución con este niño, cuando ya estuvieron en ese problema, es que el niño no fuera a la escuela. El niño a raíz de eso entró en crisis y no salió en la casa como en 3 meses porque le daba miedo. Entonces no estamos como favoreciendo realmente el desarrollo de estos niños porque no ponemos los apoyos adecuados. Rosemary,
como ya nos hicieron señas de que tenemos que terminar, ¿por qué no me regala nuevamente el teléfono para que lo pongan allí en caracteres? Claro que ¿Y sí. dónde puede acudir la gente y qué requiere? Digamos, para En decir, este quiero que momento- pertenezca a Prisma. Ajá, en ese momento inclusive le comentaba ahorita, tenemos cupos para niños de escasos recursos. Los teléfonos son, el fijo es 37 200 37. A ver, yo estoy leyendo 311. Ese es el mío personal. Bueno, mejor, el de Rosemary El de 311. Prisma está ese, pero también está el 313 Sí. 671 67. 9800. Ese es de Fundación Prisma. Muy bien, entonces los teléfonos son 311, los que están allí en pantalla. Preparamos para la vida en todas las edades. Yo hablo mucho de chiquitos porque sé que es fundamental para que avancen, pero también tenemos jóvenes. Con los jóvenes pues procuramos que vayan a entidades o cuando pueden y trabajamos mucho a los padres para que los apoyen y logren llevarlos hacia lo que ellos den. Por ejemplo, hay uno que es de muy alto desempeño que está estudiando medicina. Estas son palabras Entonces, mayores. ahí hay mucho trabajo de los papás. Cuando el éxito de estos casos han sido los papás que se han puesto las pilas, entonces nosotros trabajamos mucho allí. Hay otros que de pronto no logran tanto, pero logramos que hagan, en ese momento tenemos algunos que pintan muy bien. Queremos trabajar como en hacer exposiciones de sus pinturas para visibilizar que pueden hacer muchas cosas. Yo creo que lo importante no es solamente el pensar que los niños pueden hacer tantas cosas. A mí me Ajá. parece que lo más importante de todo esto es el entusiasmo que ella le pone, porque es la vida de ella misma. Estoy hablando de Rosemary. Caramba, que se ha hecho un propósito de vida, ser útil para la humanidad. Y la humanidad de ella, el mundo de ella es el autismo. Por hoy no es más. Hasta el próximo programa. Felicidades. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.